¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues al final resulta que no fue un lunes negro, sino algo más parecido más bien a un jueves negro. Hoy es jueves 5 de febrero y parece ser que, pues insisto, no fue lunes sino jueves negro, ¿no? En mercados, en bolsa, en Wall Street y demás. En el sentido, sin tampoco caer en lo más catastrófico de que hubo impactos importantes, ¿no? Y de que están ocurriendo cosas como ya las analizamos el día de ayer, como ya no quiero extenderme demasiado, al menos en esa línea de la incertidumbre, porque fue lo que traté precisamente de explicar el día de ayer, miércoles. Pues estaba explicando precisamente mi teoría o mi tesis de manufactured uncertainty, ¿no? En español sería incertidumbre fabricada. Pues insisto, estamos en este ecosistema, en este ambiente de alta incertidumbre, por tanto, en términos políticos, económicos y financieros, de una alta volatilidad, ¿no? Eh, es curioso, ¿no? Que justamente ayer mencionara el tema de la inteligencia artificial y sus posibles burbujas, y hoy tuviéramos un efecto bastante peculiar, ¿no? Una, vamos a decir, una sintomatología que presentó Wall Street, yo diría bastante relacionada o ligada o vinculada a lo que está ocurriendo con la incorporación e implementación de la inteligencia artificial. Eh, y en este sentido, pues en gran medida explica lo que vimos hoy en Wall Street, un poco de, vamos a decir, de síntomas, digamos, ¿no? De esta sintomatología que explico. Eh, y esto, pues es solo el principio, básicamente, ¿no? O sea, esto es tan solo el principio de lo que vamos a estar viendo, porque aquí además aprovecharía antes de entrar a la materia que nos incumbe el día de hoy, y antes de olvidarlo, parto de nuevo, y sí creo que es importante insistir en ello, de la ruptura que estamos viviendo al día de hoy. Algunos he visto, ¿no? Que hablan de una, vamos a llamarle transición. Yo creo que es equivocado hablar de transición cuando estos cambios están siendo tan radicales en el mundo. Creo que queda muy limitado hablar de transición cuando estamos viviendo este tipo o este nivel de cambios. Por eso sí creo que incluso coincidiendo con el mismo discurso, y no me parece por cierto casualidad, eh, pues el timing, ¿no? El timing de los discursos, el timing de los mensajes. Insisto, por eso tengo coincidencias importantes con el discurso de Mark Carney en Davos. Y creo que eso mismo explica, ¿no? El hecho de transparentar esta ruptura más que transición, como él mismo lo explica en el discurso, en su discurso, pues es precisamente lo que estamos viviendo. Ahora, una ruptura también tiene su proceso, que es lo que tal vez algunos llaman transición. Pero no podemos llamarle transición porque entonces estaríamos hablando del proceso y no del resultado del proceso. Por eso yo considero que la ruptura es lo que ocurrió y esa ruptura llevará a un proceso de cambios. Muchos de estos serán cambios radicales en todo aspecto. Ya hemos estado analizando muchos cambios a nivel político, geopolítico, pero por supuesto, como yo lo explicaba ayer, cualquier ruptura que derive en un nuevo orden mundial o desorden mundial, como le llamamos algunos, que es en el que vivimos ahora, evidentemente tendrá cambios importantes, radicales, esenciales, fundamentales en todos los sectores. Entonces, si ya los hemos visto, algunos de estos cambios políticos, geopolíticos, geoestratégicos en el mundo,
pues es lógico que también ocurrirán cambios económicos, económicos y financieros. En este sentido, un nuevo orden tendrá, a su vez, un nuevo orden político, un nuevo orden económico, un nuevo orden financiero. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso es que no podemos solamente enfocarnos en un píxel y dejar de ver la fotografía o el cuadro completo, ¿no? Por eso es que es tan necesario hoy, más que nunca, tener análisis amplios. No limitarnos en el campo de visión, porque si lo hacemos, entonces estaríamos haciendo análisis equivocados, imprecisos o equivocados. Y para el caso viene siendo lo mismo. Quiero hablar, porque ya analizamos el discurso de Carney a profundidad, nos llevamos un buen rato haciéndolo, pero quiero hablar de esta pequeña parte a manera de introducción antes de entrar en materia de lo que pasó hoy en Wall Street, insisto en este aparente jueves negro. Quiero que pongan atención a lo que dice aquí Carney. Por eso yo cuando hice el análisis de su discurso dije, es que hay que poner mucha atención a lo que nos dice Carney. No podemos escuchar una vez el discurso de Carney y creer que ya lo entendiste a la primera, no porque sea complicado de entender en sí, sino porque en el fondo de su mensaje hay muchos mensajes que ni siquiera podría yo decir que son subliminales, pero que sí hay mensajes entre líneas, como este que les voy a mostrar, donde te está hablando de otras cosas a profundidad y que tienes que tener contexto y sentido común, pensamiento crítico para poder alcanzar a entender de qué está hablando. Esto que dice Carney aquí, además de temas políticos, bélicos y este reacomodo que él mismo plantea, por supuesto que aquí, porque ocupa un concepto fundamental que es económico-financiero, por supuesto que está hablando también no solo del sistema político, sino también del sistema económico-financiero global. Escuchemos con atención y escuchemos particularmente el uso del concepto risk management, que es administración del riesgo. Escuchémoslo. When the rules no longer protect you, you must protect yourself. But let's be clear-eyed about where this leads. A world of fortresses will be poorer, more fragile, and less sustainable. And there's another truth. If great powers abandon even the pretense of rules and values for the unhindered pursuit of their power and interests, the gains from transactionalism will become harder to replicate. Hegemons cannot continually monetize their relationships. Allies will diversify to hedge against uncertainty. They'll buy insurance, increase options, in order to rebuild sovereignty. Sovereignty that was once grounded in rules but will increasingly be anchored in the ability to withstand pressure. This room knows this is classic risk management. Risk management comes at a price. Ahí está. Risk management comes at a price, dice, ¿no? La administración del riesgo tiene un costo, tiene un precio. Esto es lo que justamente revela muchas cosas, porque esta línea, que de hecho dura un minuto de esta línea en lo que lo dice, lo vamos a volver a escuchar por última vez, porque es muy importante para entender lo que pasa. Vamos a decir que tiene múltiples usos, porque se puede aplicar a términos políticos, pero también se puede aplicar sin duda, porque básicamente la misma analogía o metáfora que utiliza tiene todo que ver con lo financiero. O sea, cuando habla del concepto risk management está hablando de un concepto financiero, económico financiero, que por supuesto lo dice, podría decirse, habrá una parte en sentido figurado hacia lo político, pero habrá otra parte de lo que dice textualmente que es en el sentido literal de lo que está diciendo. Y esto lo vamos a aterrizar precisamente, esta línea, con lo que hoy pasó en Wall Street. Vamos a volver a escuchar lo que dice Carney por última vez. Y pongan mucha atención. You must protect yourself. But let's be clear-eyed about where this leads.
A world of fortresses will be poorer, more fragile, and less sustainable. And there's another truth. If great powers abandon even the pretense of rules and values for the unhindered pursuit of their power and interests, the gains from Las ganancias, si abandonan vamos a decir, esas ficciones o antiguo orden, las ganancias del transaccionalismo serán más difíciles de replicar. Es más, para no tergiversar nada de su discurso, lo voy a leer textual y lo voy a analizar así en breve. But let's be clear-eyed about where this leads. ¿A dónde lleva esto? A world of fortresses will be poorer, more fragile, Un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible. and less sustainable. And there's another truth. Y hay otra verdad. If great powers abandon even the Si las grandes potencias abandonan incluso la pretensión pretense of rules and values de reglas y valores for the unhindered para la búsqueda pursuit of their sin trabas power and interests, de su poder e interés, the gains from otra vez atención aquí, las ganancias del transaccionalismo transactionalism will become harder serán más difíciles de replicar. to replicate. Las ganancias del transaccionalismo serán más difíciles de replicar. Hegemons Hegemons cannot continually monetize their relationship. no pueden continuamente monetizar sus relaciones. Atención, todo esto tiene importancia, insisto. Allies will diversify Los aliados se diversificarán to hedge against uncertainty. para protegerse de esta palabra mágica que he estado ocupando y que he estado explicando, haciendo mi explicación extensa, la incertidumbre. Y tiene toda la razón. Los aliados se diversificarán para protegerse con la incertidumbre. Ahora, insisto, esto puede tener un doble sentido, puede ir hacia lo político, es más, muchos sentidos, puede ir hacia lo político, puede ir hacia lo bélico, pero por supuesto que tiene que ver, si hablamos de política y hablamos también de lo bélico, es obvio que estamos hablando de lo económico. De alguna manera, no es que solo hable de político, no es que solo hable de seguridad y lo bélico, no es que solo hable de lo económico, habla de las tres cosas al mismo tiempo. Y esta línea, hay que entender, aplica para las tres cosas, en el sistema político, en el sistema económico financiero y en el sistema bélico. Entonces, escuchen de nuevo esta línea con esa idea, ¿no?, de que ataca las tres cosas. Quiere decir que los aliados se diversificarán políticamente, económicamente, financieramente y bélicamente para protegerse contra la incertidumbre. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. They'll buy insurance, Comprarán opciones o seguros, garantías de aumento de seguros para reconstruir increase options in order to rebuild sovereignty. la otra palabra mágica de este nuevo orden, soberanía. Todos hoy tratan de protegerse y tratan de fortalecer su soberanía. Desde Europa hasta Canadá y bueno, América Latina no se diga, con una soberanía tan relativa como la que siempre hemos tenido, pues imagínate ahora los grandes riesgos a los que nos estamos enfrentando en América Latina. Hoy todos hablan de soberanía. Desde Rusia hasta China, Japón, Europa, América y América Latina. Todos hablan de soberanía. Pero para tú lograr esa soberanía, requieres bases fundamentales. En este sentido, volviendo a leer la frase de Carney, dice: comprarán opciones de aumento de seguros para reconstruir la soberanía. Sovereignty that was once La soberanía que alguna vez grounded in rules but will estuvo basada en reglas, increasingly be anchored pero cada vez más estará anclada
in the ability to withstand pressure. En la capacidad de soportar la presión. Ahora, para no, insisto, todo el discurso de Carney tiene esas tres cosas, pero hoy solamente vamos a pensarlo en términos económicos financieros. En el entendido de lo que acabo de explicar, que el discurso se adapta perfectamente para hablar de lo político, económico y bélico, pero solo por un momento para explicar el jueves negro, vamos a llamarle, pensemos en términos exclusivamente económicos y financieros, ¿no? Entonces, todo lo que estoy diciendo ahora del discurso de Carney, piénsenlo en ese sentido. This room knows Esta sala sabe this is classic risk management. que esto es clásico risk management. Esta es clásica gestión de riesgos. Y además es muy curioso cómo lo introduce esta línea, porque dice, this room knows, esta sala sabe. Y pues no es cualquier sala, es la sala del World Economic Forum, básicamente, ¿no? De Davos. Entonces, por supuesto que saben de qué se trata la administración del riesgo, la gestión de riesgos. Risk management comes at a price. La gestión de riesgos tiene un precio. Comes at a price. But that cost, Pero ese costo strategic autonomy of de la autonomía estratégica, sovereignty can de, also de la soberanía, be shared. también se puede compartir. Hasta ahí lo vamos a dejar. Collective investments Bueno, a ver, voy a esto último. Las inversiones colectivas in resilience are cheaper en resiliencia son más baratas than everyone building their own. que todos construyendo sus propias fortalezas. Shared standards reduce fragmentation. Hasta ahí lo vamos a dejar. Para, insisto, proceder después de esta parte introductoria, ahora sí proceder a lo que pasó hoy. Por eso insisto que es bien interesante e importante poner atención y analizar. Porque muchas de estas señales, cualquiera que yo he visto incluso todavía hasta hoy, que hay muchos que ni siquiera escucharon el discurso de Mark Carney, ¿no? Así como hay todavía muchos hoy que no han leído la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la recién publicada en noviembre de 2025 con el corolario Trump, que yo le denomino la doctrina trumpista. Eso es lo sorprendente. ¿Cómo quieren entender el mundo de hoy? Pues si no están al día, si no se informan, si no se documentan y si no están prestando atención a las señales que yo diría son tan evidentes, basta simplemente, insisto, estar ahí, estar presentes y poner atención. Pero, ¿por qué estoy comentando de entrada el discurso de Carney y no me fui directo a analizar las caídas que estuvieron habiendo el día de hoy en Wall Street y demás? Pues básicamente porque, insisto, a veces las señales están mucho tiempo atrás, hasta que llegue el día, sea lunes, sea jueves o cualquier otro día, y a muchos les cae eso de sorpresa. Algo parecido cuando pasó precisamente el 3 de enero de 2026 en Venezuela, ¿no? Que a muchos les cayó de sorpresa y es como, bueno, la amenaza ahí estaba, llevaba meses, y al final, simple y llanamente pasó. Ahora, todos estos cambios, por cierto, en una de esas hasta el tema del oro, ¿no? El oro venezolano tiene algo que ver con el comportamiento del oro que hemos estado comentando en estos últimos días y semanas. O sea, es que todo, cuando empiezas a poner atención, pues tiene una relación, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque sí, creo que vamos a empezar. Vamos directo a lo que pasó hoy. Sí, vamos directo a lo que pasó hoy porque si no vamos a estar divagando demasiado. A ver, vamos, venga. Más menos, ¿qué pasó? Bueno, pues más menos. Vamos a decir que la gota que derramó el vaso hoy, o una de las muchas gotas que derramaron el vaso, se llama Anthropic. De entrada, veamos de qué va Anthropic. Yo esto
esta noticia yo la vi curiosamente ayer mismo cuando yo estaba haciendo el análisis de la incertidumbre. Lo vi en un video de Bloomberg. Esta reacción que hubo Bloomberg, perdón, de Anthropic desde el día de ayer, de hecho. Eh, y esto en gran medida inquietó, agitó a los mercados. Vamos a leerlo a ver, por ejemplo, aquí de esta nota de Forbes. México dice, el impulso de Anthropic a la IA, a inteligencia artificial, genera preocupación entre analistas sobre ingresos por servicios eh, en India, en el sector de TI. Voy a leer algunos encabezados, porque, o sea, si hoy revisan, híjole, tremendo lo que ocurrió. Justamente voy a leer este de Bloomberg. Ahí tienen, dice, el efecto Anthropic, nueva herramienta de inteligencia artificial, desata venta masiva en acciones tecnológicas. La primera oleada de ventas se produjo en valores relacionados con el software jurídico y los servicios de datos, al desplomarse las acciones de Experian PLC, London Stock Exchange Group, Thomson Reuters Corp y LegalZoom.com Inc. El efecto Anthropic, esta nueva herramienta de inteligencia artificial, insisto, fue una de las gotas que derramó el vaso que desató estas ventas masivas en acciones tecnológicas. El mercado de valores se desplomó el martes cuando los inversores abandonaron las acciones de los fabricantes de software después de que una nueva herramienta de automatización de inteligencia artificial de Anthropic aumentara las preocupaciones de que sus negocios principales corren el riesgo de ser desplazados. La primera oleada de ventas se produjo en valores relacionados con el software jurídico y los servicios de datos, al desplomarse las acciones de Experian, las que acabo de leer, ¿no? A continuación se convirtió en una bola de nieve que incluyó la mayor parte del sector del software, empujando al ETF iShares Expanded Tech Software Sector a caer hasta un 5.6%, su sexto día consecutivo de descensos. El ETF, cuyo ticket es IGB, ha perdido más de un 14% en las últimas 6 sesiones y viene de un desplome del 15% en enero, su peor mes desde 2008. El martes por la tarde el índice Nasdaq 100 de gran peso tecnológico perdía un 2.4%, lo que supondría su mayor caída desde noviembre, si se mantiene hasta el cierre. Y el índice Standard Poor's 500 había caído en un 1.6% con el sector de las tecnologías de la información liderando las pérdidas. Esto mismo ya lo habíamos comentado desde ayer, ¿no? Anthropic lanzó nuevas capacidades para su cowork al espacio legal, aumentando la competencia dentro del espacio. Escribieron los analistas de Morgan Stanley, entre ellos Tony Kaplan, en una nota sobre Thomson Reuters. Vemos esto como una señal de intensificación de la competencia y por lo tanto un potencial negativo. Las acciones de empresas de desarrollo empresarial como Blue Owl Capital Corp también ampliaron las pérdidas, al intensificarse la preocupación por la amplia exposición del grupo al software. Los temores de interrupción han sacudido el crédito a nivel mundial, enviando a la baja los préstamos de software en el mercado ampliamente sindicado la semana pasada. Como entidades que cotizan en bolsa, las BDC ofrecen una ventana en tiempo real al mercado de préstamos directos que de otro modo sería opaco. Aquí nos presenta unas gráficas Bloomberg. Ahí ustedes chequenlo, búsquenlo así tal cual como leí el encabezado y ahí les aparece esta gráfica, ¿no? de Bloomberg. Anthropic forma parte de una oleada de startups de inteligencia artificial que desarrollan herramientas para el sector legal. Mucho antes del complemento de Anthropic, startups como Legora y Harvey AI inundaban el sector jurídico con herramientas que según ellas ahorrarán a los abogados el trabajo pesado. Los inversores llevarán más de 2 años invirtiendo dinero en productos de IA para el sector jurídico. Harvey AI fue valorada en $5,000 millones en junio y Legora recaudó fondos con una valoración de $1,800 millones en octubre.
Sin embargo, Anthropic destaca por su capacidad para crear sus propios modelos que pueden personalizarse según las necesidades específicas de cada sector. Su posición en el ecosistema de la IA como importante desarrollador de modelos le otorga la ventaja única de revolucionar tanto los servicios tradicionales de noticias y datos jurídicos como las empresas emergentes de IA legal. Empresas como Legora se basan en los modelos subyacentes de desarrolladores como Anthropic. En su página web de plugins, Anthropic incluye una herramienta jurídica que, según afirma, puede automatizar trabajos como la revisión de contratos y los informes jurídicos. Todos los resultados deben ser revisados por abogados colegiados según la página web. Otro lanzamiento de Anthropic en enero de su herramienta Cloud Cowork aumentó el nerviosismo de los inversores que llevan meses vigilando el sector del software en busca de riesgos relacionados con la IA para sus empresas. Otras empresas también han lanzado productos que han exacerbado la liquidación. Las acciones de videojuegos se vieron atrapadas en la caída la semana pasada después de que Alphabet Inc. comenzara a desplegar Project Genie, que puede crear mundos inmersivos con indicaciones de texto o imágenes. Este año es el que definirá si las empresas son ganadoras o víctimas de la IA. Y para allá vamos, precisamente. Y la habilidad clave estará en evitar a las perdedoras, dijo Stephen Yu, CEO de Blue Whale Growth Fund. Hasta que la situación se calme, es peligroso obstaculizar el avance de la IA. Hay otras señales de que las empresas de software se están quedando atrás respecto a sus pares del sector tecnológico en lo que va de la temporada de resultados. Solo el 71% de las empresas de software de la Standard & Poor's 500 han superado las expectativas de ingresos, según datos recopilados por Bloomberg. Esto se compara con el 85% del sector tecnológico en general. Bloomberg, la empresa matriz de Bloomberg News, compite con LSEG y Thomson Reuters en el suministro de datos y noticias financieras. Bueno, pues es eso básicamente. Ahí está un tanto, aquí medio lo dice bien el CEO de Blue Whale, Stephen Yu. Este año es el que definirá si las empresas son ganadoras o víctimas de la IA, y la habilidad clave estará en evitar a las perdedoras. Bueno, en parte es esto, y en parte, insisto, es algo de lo que ya medio pues hemos hablado y de alguna manera ya veíamos venir esta marea. Lo hemos analizado, lo he analizado cuando hablamos aquí de tecnofeudalismo, con estas teorías de Yaris Varoufakis. Lo hemos hablado en el sentido de, pues, esta, digamos, nueva reindustrialización tecnológica, ¿no? Una nueva revolución de industrialización, pero en este sentido será tecnológica, por supuesto. Con estas nuevas tecnologías que se están incorporando y se están incorporando tanto que ya están desbancando a otras industrias, a otras empresas, y vamos a decir, es una disrupción. Y cuando hablamos de disrupción, tenemos que hablar de, pues, un clásico que yo precisamente menciono muy comúnmente, y por cierto analizaremos eh, en próximos días el caso del buen Schumpeter. Yo a Schumpeter lo menciono demasiado porque mi profesor de economía en algún semestre nos hablaba casi a diario de Schumpeter, ¿no? Para los economistas es, digamos, uno de los autores fundamentales para entender precisamente estos cambios, estas revoluciones tecnológico-económicas, eh, los ciclos económicos mismos que muchas veces pueden llegar a surgir de las grandes innovaciones, y las innovaciones vienen de las disrupciones. De hecho, por momentos hasta se podría tomar, yo siento, de manera equivalente o como sinónimos, innovación y disrupción. Son más o menos algo similar. Ahora, la disrupción, según Schumpeter, conocida en este concepto clásico como destrucción creativa, es una especie de destrucción que construye.
¿no? Es una paradoja, una ironía, ¿no? Pero es una destrucción creadora, vamos a decir. Destruye pero crea. Y en este sentido es más o menos en lo que consiste lo que estamos viviendo. Por eso también empecé ligándolo un poco con el discurso de Mark Carney y con lo que acordamos la gran mayoría. Por eso digo que hay que hacer una distinción clara entre lo que es la ruptura y lo que es una transición. Y una transición no tiene que ver con la disrupción, porque es mayor la ruptura, es mayor la disrupción al punto en que básicamente redefine o define un mundo nuevo. El ejemplo más cercano que tenemos a esto es el Internet. No podemos decir que el mundo fue lo mismo antes que después del Internet. Estamos en este momento igual, con la incorporación de estas nuevas tecnologías que por cierto no solo se limitan a la inteligencia artificial, sino que diría que son una serie de tecnologías, ¿no? Es como un clúster, un núcleo de tecnologías que va a revolucionar sin duda, lo va a revolucionar todo, para decirlo simple. La disrupción, según Schumpeter, conocida, insisto, en este concepto de destrucción creativa, es el proceso fundamental del capitalismo donde innovaciones disruptivas, o sea, nuevos productos, tecnologías o modelos de negocio, reemplazan a las estructuras económicas obsoletas. Este ciclo constante de creación y destrucción impulsa el desarrollo económico, obligando a las empresas a innovar o desaparecer, reconfigurando mercados enteros. Ahora hay que tener bien claro, porque esto a veces los capitalistas o libertarios lo romantizan demasiado. Desafortunadamente el capitalismo no está basado en economías productivas y de hecho para allá vamos también ahora a explicar. Cuando hablamos de empresarios, y ese es un gran problema que la gran mayoría de gente no entiende, ni siquiera a veces hasta, insisto, los que se dicen capitalistas o empresarios o libertarios, no entienden que hay varios tipos de capitalistas. Tenemos los capitalistas disruptivos, innovadores, que crean, que producen, y también tenemos empresarios que no crean, que no hacen innovaciones, que no hacen disrupciones y que desafortunadamente son una gran cantidad, si no es que hasta la mayoría, de capitalistas más bien rentistas. En México tenemos el ejemplo de Salinas Pliego, pero tenemos muchos otros. Estos que básicamente viven de la renta, pero no de la innovación. Y es por eso que yo siempre considero que estos que se alzan el cuello, como el propio Salinas Pliego, cuando ahora es eh, supuestamente y se vende, ¿no? A través de su mascota Zunzunegui, como este supuesto empresario que realiza innovación y creación y casi casi hace esto destrucción creadora, pues cuando entiendes precisamente de dónde viene la gran fortuna de Salinas Pliego, entiendes que el tipo no tiene dos neuronas de innovación y de creatividad. Porque el tipo ha hecho su fortuna de una manera muy distinta a lo que se vende en esta teoría schumpeteriana. Salinas Pliego ha hecho su fortuna a partir de apalancamientos, pero más bien entre sus compadres, ¿no? De las palancas de sus compadres. Ha hecho fortuna a través del compadrazgo, a través de usar el gobierno, del cual hoy tanto critica, a los gobiernícolas, mientras se ha estado beneficiando precisamente de esos gobiernícolas que tanto critica durante décadas. Solo que ahora ya no se llevó bien con estos gobiernícolas porque ahora le quisieron cobrar impuestos a este empresario tan mediocre que no ha innovado, que no ha creado absolutamente nada en toda su carrera empresarial. Pero insisto, ahí tiene a su mascota Zunzunegui que le va a lamer los zapatos vendiéndolo como el gran empresario, ¿no? Entonces, insisto, hay que hacer distinciones importantes entre los empresarios mediocres y los empresarios que han creado algo, incluyendo aquellos que crearon prácticamente esto, ¿no? Industrias o revoluciones industriales tan grandes.
Es curioso porque a veces también, ¿no? En esta teoría schumpeteriana, que insisto que hablaremos próximamente y mencionaré de nuevo esto, es curioso dónde está también la línea entre los genios, los científicos y los empresarios. Porque no siempre los que crean las disrupciones son los que les cuelgan la medalla. Generalmente la medalla se la llevan siempre los empresarios, sin duda, porque son los dueños del capital. Pero quienes crean realmente las grandes innovaciones generalmente son genios, son científicos, físicos, químicos. Ahí tienes el caso de Tesla, por ejemplo. No la empresa, no la empresa que hoy hasta lucran con el nombre de Tesla, ¿no? Se volvería a morir Tesla cuando vea quién está utilizando su nombre y en qué empresa y qué empresario, ¿no? Están ocupando el nombre de Tesla. Ahora un Elon Musk, ¿no? Todo rarito, un empresario ahí medio rarito que está ocupando el nombre de un genio. Pero eso es lo más peculiar, ¿no? Esas líneas interesantes, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la historia cuando hablemos tal cual de Schumpeter y este concepto de destrucción creativa. Pero primeramente quería hacer esta distinción importante que a veces la gente confunde. No todo empresario es creador, no todo empresario es innovador, no todo empresario crea a partir de la destrucción, o en otras palabras, no todo empresario aplica la destrucción creativa, insisto, de la tesis schumpeteriana. Entonces, la gran mayoría de los empresarios, y si hablamos de los mexicanos aún más, son parásitos. Son parásitos, son gente que simplemente hace fortuna saltándose la ley, insisto, con tráfico de influencias, con compadrazgos, con palancas, con gobiernos, con contactos, y así van robando a lo largo de las décadas, porque básicamente su único talento, si acaso, pues es robar. En el caso de otros empresarios, por ejemplo, ese sí creo que es una esencia más de estilo Silicon Valley, por ejemplo, donde sí están constantemente con esta brújula de querer innovar. Pues ahí sí se podrían aplicar en muchas de estas empresas, ¿no? De las high tech y demás. Pues sí, inevitablemente e innegablemente tenemos que hablar ahí sí de innovación. Y es por eso mismo que unas empresas destacan y otras se quedan atrás. Es por eso mismo que unas empresas sobrevivirán mientras que otras empresas perecerán. Y eso es más o menos de lo que estamos hablando, insisto, en este concepto de la destrucción creativa. Cómo es que la propia innovación va reacomodando las cosas porque la innovación se va colocando de alguna manera como en el capitalismo que vivimos, por cierto, ¿no? En este sistema capitalista, la innovación, y por cierto, la innovación no solo se habla desde las teorías capitalistas o liberales económicas, sino que también se habla, lo habla el propio Carlos Marx, ¿no? Pero insisto, eso lo hablaremos ya cuando hablemos con el tema de Schumpeter. Pero eso es lo que pasa cuando ocurren estas disrupciones, estas grandes disrupciones que revolucionan prácticamente todo, las industrias, las empresas, los gobiernos, las sociedades, las tecnologías, el mundo, básicamente por eso se les llega a denominar así, como revoluciones tecnológicas. Económicas, por supuesto, ¿no? Porque siempre va ahí ligada la tecnología a la economía y viceversa, ¿no? Economía, tecnología. Entonces, la destrucción creativa es la mutación constante de la estructura económica desde dentro. Destruye, insisto, lo viejo para crear lo nuevo. El emprendedor acá se toma como motor, ¿no? El emprendedor innovador, no solo el inventor, es el agente que introduce el cambio, ¿no? Cuando se habla mucho de este emprendedor, siempre yo pienso en Steve Jobs, ¿no? O sea, creo que es de ese perfil real de emprendedor que te sabe vender verdaderamente una idea, o sea, porque tú podrías incluso tener un gran producto como lo que crearon en aquel tiempo, que era el iPhone o el iPod, ¿no? Y aún teniendo ese gran producto, no saber cómo vender ese producto, cómo mostrar el valor agregado de ese producto. En ese sentido, no saber cómo marketearlo a nivel de en que la gente crea en el valor que tú lo estás vendiendo, ¿no? Tú lo estás mostrando. Por eso creo que Steve Jobs era un genio del marketing, sin duda,
y bueno, eso creo que ya quedó más que acordado por todos. Steve Jobs era un genio del marketing y a su vez era un híbrido porque no solo era un genio del marketing, también en ese sentido era un gran innovador, ¿no? De alguna manera hacía una mancuerna entre la forma y las visiones que tenía de cómo vender, cómo marketear un producto que ya era genial, pero además de cómo seguir innovando, ¿no? Y es muy curioso también darse cuenta de qué le pasó a Apple, ¿no? Después de Steve Jobs. Prácticamente parece que cayeron en un loop eterno, ¿no? De cero innovación o mínima innovación y se empezaron a repetir, porque ese es el problema de la innovación. Cuando se empiezan a repetir tanto, dejan de innovar simplemente, ¿no? La repetición es monotonía, terminan estandarizando los procesos y los productos y nada más les van cambiando de ahí va el iPhone 11, el iPhone 2, el iPhone 3, el iPhone 14 y lejos de que tenga más cosas a veces tienen menos porque ya hasta el cargador te lo venden aparte, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde empieza a morir precisamente la innovación, ¿no? Cuando ya no hay innovadores, tal cual, y más bien lo que empieza a ver son repetidores, ¿no? Que no se les ocurre nada, que no tienen nuevas ideas, que no ven la forma de cómo cambiar algo, que ya ven literalmente de manera, pues, cuadrada, ¿no? O sea, tal cual se vuelve la mente muy cuadrada y es ahí cuando ya no se puede innovar. ¿Cuál es el rol de la innovación? La innovación rompe las normas, ofreciendo mejor valor y satisfacción al consumidor, aunque incomode a los productores establecidos. Estas ondas de largo plazo, la Schumpeter más o menos las identifica en ciclos de 45 a 60 años. Obviamente estamos hablando de la era de Schumpeter, ¿no? Estas ondas, por supuesto, se han, para mi gusto, yo creo que en hechos, se han reducido muchísimo, ¿no? Estas ondas Kondratiev basados en innovaciones que transforman el sistema, alternando fases de auge y ajuste. Estas, insisto, ciclos y ondas que Schumpeter antes tomaba como de 50 años, pues es lógico, ¿no? En el avance de la tecnología moderna y esta humanidad creadora, pues se han reducido bastante, ¿no? Se redujeron bastante estos ciclos y al punto en que, bueno, por momentos sentimos que la tecnología avanza. Híjole, es que pasamos de sentir que avanzaba cada año a que avanzaba cada mes, a que avanzaba cada día y a veces se siente que la tecnología está avanzando cada hora, cada minuto, ¿no? A ese nivel a veces se siente que está avanzando. Pero las grandes disrupciones sí llevan aún ahora un poco más de tiempo. Yo diría que ahorita hemos andar en los 10 años, por ejemplo. 20 años. De hecho, podríamos hacer la cuenta más o menos del Internet ahora, esta, vamos a suponer, nueva disrupción, y pues el Internet andaba, bueno, es que el origen de Internet ya lleva bastante, ¿no? Se habla desde los 80s, 90s, pero vamos a decir desde el 2000, ¿no? Cuando ya se empieza a usar ya, a no solo existir, sino a usarse de manera masiva con las .com, con la triple web, con www. Este mundo de la web, vamos a decir que desde los 2000, yo diría que podemos tomar ahí el plazo. Hasta hoy, pues ya pasaron 30 años, ¿no? Entonces se va reduciendo, insisto, estas grandes disrupciones, porque estamos además hablando de grandes disrupciones. En el intermedio creo que surgieron también, yo le podría llamar disrupciones intermedias, porque pues tampoco es como que de la web hayamos llegado así nada más de brinco, de un solo brinco a la inteligencia artificial, a la robótica, a la cuántica, ¿no? A los usos de la cuántica, todo el paso que hubo de mecatrónica, de em, nanotecnología, todo el paso obviamente de la tecnología de la información, toda la generación de las redes sociales, o sea, hay muchas cosas en el intermedio para llegar a esta otra que podríamos considerar, pues la otra gran disrupción, pero insisto, anterior a esta que estamos viviendo por vivir, es que estamos de alguna manera allí inmersos, o sea, estamos como en el proceso, nada más que no nos damos cuenta porque somos como peces en la pecera que no se dan cuenta del agua.
Pero ya estamos, o sea, desde hace ya tiempo viviendo esta nueva gran disrupción, pero ahora sí se va a notar, ¿no? Porque vienen grandes cambios. Pero podríamos tomar en cuenta, insisto, hasta el tema de las redes sociales como, pues también un parteaguas ahí de disrupción en la forma de comunicación, ¿no? Las telecom. Bueno, más todo lo que hubo, insisto, en el intermedio, o sea, por momentos, yo lo pensaba hace unos días, ¿no? Me decían, oye, ¿cuál es la tecnología que más te gusta hoy? Y pues la verdad, yo soy un hombre de gustos simples. Y la verdad es que una de las cosas que a mí me ha encantado, ¿no? De estas cosas que han surgido en los últimos años, la verdad, insisto, no me juzguen, soy un hombre de gustos simples, es el Google Maps, ¿no? O sea, básicamente este GPS, que ahora obviamente tiene todas estas funcionalidades además añadidas de que no solo es el GPS como tal, no es solo la ubicación, no solo es que puedes llegar a cualquier lugar, sino que pues tienes además, ¿no? Esta variedad integrada ya de servicios que hay, donde puedes encontrar lo que quieras, ¿no? Lugares turísticos, restaurantes, ver las reseñas de los restaurantes, recomendar, o sea, cómo se integró la comunidad a un GPS y que además cuando vuelvas para tu casa te diga, ¿sabes qué? No tomes esta carretera, toma esta otra, o toma la autopista, o vete por la libre, que te vas a evitar no sé cuánto. O sea, para mí eso me parece una, digo, hoy nos acostumbramos tanto al uso, ¿no? Cotidiano de esto que ya no te das cuenta de que hace 30 años para atrás, nadie se le hubiera llegado a ocurrir que existiera una tecnología de ese tipo, ¿no? O sea, para pronto nuestros padres no crecieron con esas tecnologías, nuestros abuelos menos, y ya de ahí para atrás no te cuento, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes que han surgido, obviamente de ahí como también se desprende todo el uso de estas tecnologías móviles de aplicación como Uber. O sea, es muy interesante toda esa red que se estuvo creando en estos 30 años. Por eso digo, en realidad llegamos a esta gran disrupción ahora, pero no sin antes haber pasado por muchas otras disrupciones intermedias, ¿no? Y no, no por ello son menos increíbles o menos sorprendentes tecnológicamente hablando, no son grandes cambios en nuestra forma de comportarnos como sociedades, tal cual, porque lo que revolucionan ultimadamente estas tecnologías, pues es la sociedad, el uso, ¿no? Que se les da. Entonces, bueno, esto justamente, ¿no? Ejemplos incluyen el impacto del Internet, la inteligencia artificial, la robótica, el Airbnb, el Uber, transformando, insisto, industrias tradicionales, por poner un ejemplo, no hablando de lo schumpeteriano. El Uber, pues cuánta resistencia obviamente tuvo, por obvias razones, de los taxistas, ¿no? O sea, es lógico, ¿no? Es lógico que iba a haber esas resistencias porque eso siempre también es lo que ocurre en toda disrupción. Va a haber resistencias de industrias, empresas obsoletas. Por eso vamos a darle la bendición a Salinas Pliego a ver cómo le va en esta nueva era de innovadores, ¿no? Eh, y por eso es que también, incluso ahí tú te puedes dar cuenta, ¿no? También como, por ejemplo, esos empresarios que, pues básicamente están constantemente en SOS porque no realizan ninguna innovación. Pues por eso ves siempre a Salinas Pliego, entre otros, por supuesto, pues como si estuvieran en una balsa en medio del mar siempre, porque siempre van detrás, ¿no? O sea, no son pioneros, no son los que van adelante, no son los que están 10 pasos adelante, sino los que están 10 pasos atrás. Por eso, no es la primera vez que, por ejemplo, Salinas Pliego se enfrenta a un gran cambio. De hecho, ya llevaba varios cambios previos, como la digitalización. No olvidemos que él hizo una gran fortuna al hacerse de TV Azteca, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando la televisión se vuelve obsoleta y pues básicamente todos dejan de ver la televisión porque pasamos de lo analógico a lo digital? Y ahí tienes, insisto, a estos que pues siempre van detrás de la corriente tratando de perseguir porque siempre van detrás, siempre van detrás. Entonces, además, ¿qué es lo peor?
estos empresarios muchas veces no solo no son innovadores como Salinas Pliego, sino que se tardan en reaccionar. Se tardan 1000 años en decir, bueno, pues a todo esto sí, ¿no? Están en negación, se tardan en la adaptación, en la aceptación de decir, bueno, pues sí, la verdad es que nuestra industria va en bajada, está en decadencia, nos tenemos que adaptar, entonces básicamente van a tener que reestructurar, llámese despedir un buen de personal y también van a tener probablemente que mudarse a los medios digitales y claro, hoy ya encuentras TV Azteca en medios digitales, pero, insisto, suelen ser muy lentos en reaccionar, ¿no? Y ahora pues ya reaccionaron porque dices, bueno, si no reaccionas estás fuera. Si no reaccionas, básicamente ahí se queda tu supervivencia, ¿no? Estás fuera. Pero aún en eso, se tardaron en reaccionar. Muchos de estos empresarios, de los dueños de las televisiones, incluido estos dos clásicos en México, Azcárraga y Salinas Pliego, se tardaron en reaccionar del cambio o brinco de lo analógico al digital. Me parece, si no mal recuerdo, fue más rápido Emilio Azcárraga en reaccionar. Pero eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no solo es que no son buenos para innovar, sino que hasta se tardan en reaccionar. Y en esos brincos, pues básicamente ahí pueden quedar. Ahí pueden quedar sus empresas. Ahí se pueden ir a la quiebra tal cual. Simplemente por estas innovaciones. Entonces, nada más para concluir con el tema schumpeteriano que analizaremos después, pero hoy lo más importante es entender que cuando hay innovación, hay ganadores y perdedores, hay, insisto, una destrucción creadora y en ese sentido hay quienes viven y quienes mueren. O sea, la innovación crea de alguna manera eh, este ambiente donde unos sobreviven, insisto, mientras que otros perecen. Háblese de industrias, háblese de empresas, en fin. Ahora, ¿cuál es el pequeño gran problema de la diferencia que yo veo al día de hoy? De lo que está pasando. Pues que básicamente en este caso de este tipo de revolución que se está dando, de esta revolución tecnológica en inteligencia artificial, entre otras cosas, como ya lo habíamos llegado a detectar, ¿no? Desde hace mucho tiempo, básicamente nos va a afectar a todos. O sea, es algo que, de nuevo, ¿no? O sea, cuando ocurren estas cosas, generalmente uno dice, bueno, a mí no me va a tocar, y en ocasiones sucede. Puede ser nada más alguien beneficiado de estos cambios, de esta innovación. Si, por ejemplo, tú no eras taxista y eh, surgió Uber, pues mientras no seas taxista, Uber te viene perfecto, ¿no? Viva Uber. O sea, Uber nos vino bien mientras no fuésemos taxistas, pues Uber fue una bendición. Maldición fue Uber para los que eran taxistas. En ese sentido, insisto, en estas innovaciones a veces puede preponderar los beneficiados y en esa balanza pueden haber mínimos afectados, ¿no? Por ejemplo, en ese gremio, insisto, pudieron haber sido los taxistas. Pero hay otras revoluciones que son un poco mayores. Y esa es la que estamos viviendo el día de hoy. Esta no es nada más una nueva aplicación. Esto que está pasando no nada más es, bueno, pues pueden ser ahora en Uber los taxistas, ¿no? O pueden ser en las redes sociales o en estas plataformas de videos digitales, pues nada más las televisoras, como lo fue hace unos años, los afectados, mientras que los usuarios terminamos siendo los beneficiados, ¿no? El problema de ahora, de esta revolución, parece ser que nos va, vamos a decirlo fino, nos va a joder a todos. Y particularmente si apunta a afectar los empleos en el mundo, sin importar a qué te dediques. Incluso aquellos que pensamos que por un momento no iban a ser afectados, pues tendríamos que reconocer que sí, también van a ser afectados, como el caso de los doctores, los médicos, por ejemplo. Incluso nada más en las consultas iniciales serán afectados, porque no todo paciente
o no todo aquel que requiera un médico, pues a la primera requiere que lo operen quirúrgicamente, ¿cierto? Entonces, pues no hablemos, o sea, básicamente esto ya era un golpe que veníamos venir, simplemente lo único que cambia hoy, y sí podríamos decir, casi como punto de inflexión, hoy jueves 5 de febrero de 2026, ya sabíamos que iba a venir el golpe, pero ese golpe ya llegó. Es lo único que pasó hoy jueves 5 de febrero. Ah, no sabía que era día de la, por cierto, día de la Constitución, miren, qué curioso. Pero bueno, no causa sorpresa. Lo único que ya causa tal cual es el golpe de realidad de que ese golpe ya llegó. El golpe de que la nueva revolución tecnológica nos va a afectar a todos y va a afectar todos los empleos o una gran mayoría de ellos. Y en este sentido, a su vez, no solo es un tema de afectar los empleos, sino que afectará, y ya lo vimos hoy mismo, industrias y empresas. Yo mismo que lo puedo decir como analista, pues es algo que nos temíamos que iba a llegar y ya llegó. El problema es ese, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, somos analistas y sabemos no solo que afecta a nuestra profesión, sino que incluso afecta a las empresas dedicadas al análisis, a aquellos que venden software para hacer cualquier proceso analítico. Y no estamos hablando de pocas empresas ni de pequeñas empresas, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo, de las consultoras, de las Big Four, en fin. Por eso es que hoy hubo tantas reacciones, entre muchas otras cosas, pero precisamente por una especie de cierta versión a cuál será el límite de la inteligencia artificial cuando en verdad nos empecemos a dar cuenta de que prácticamente ya todo pues tendrá que ver con la inteligencia artificial y en ese sentido nos borra del mapa todos los demás, incluidas industrias, incluidas empresas, incluidos empleados, porque básicamente, insisto, la inteligencia artificial, lo que ya venimos hablando desde hace buen rato, pues nos va a terminar sustituyendo, ¿no? Entonces cuando hablamos, pues básicamente de empleos, pues you name it, cualquier empleo, ya no hablemos de los clásicos, si hablé de los médicos, pues es obviamente que va a afectar a los abogados. Empecé hablando precisamente del tema de Anthropic, ¿no? Que hace análisis legales, pero obviamente, pues si hace legales, pues hace cualquier otra cosa, hace análisis financieros, empresariales, organizacionales, o sea, en fin, hace no mucho yo estaba hablando del sistema SAP, ¿no? De este software que en algún tiempo todavía era eh, muy valorado, en una época era de lo mejor que había. Bueno, llega la inteligencia artificial y SAP parece de la prehistoria, ¿no? O sea, ese es el problema que ya sabíamos, o sea, básicamente, insisto, estas cosas no son sorpresa como tal, lo que te impacta es el golpe de realidad de que ya llegó ese momento, ¿no? Eso es lo que realmente te da el golpe de realidad, ¿no? Te aterriza en seco. Entonces, pues insisto, o sea, si sustituye abogados, pues si sustituye contadores, si sustituye contadores, sustituye analistas de todo, ¿no? Insisto, legales, financieros, empresariales, o sea, sustituye arquitectos, o sea, lo hemos visto hasta en la industria, por ejemplo, de los mismos actores, ¿no? Hasta en los lados que no, que son más del lado artístico. Pues, o sea, básicamente nos hemos dado cuenta de las potencialidades de que puede crear, ¿no? Y parece ser por momentos que su capacidad creadora, que ya eso nos llevará casi hasta un análisis filosófico, pues la capacidad creadora de la inteligencia artificial, pues básicamente suplantará o sustituirá la capacidad creadora humana. Y su capacidad, bueno, eso, no me quiero meter ahora en ese análisis tan profundo, pero sí al menos sus funciones vamos a llamarles, sus funciones cognitivas, las funciones cognitivas humanas empleadas para lo que fuese, serán sustituidas ahora por las funciones de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces esto es más menos lo que estuvo pasando el día de hoy.
Tenemos aquí, por ejemplo, algunos titulares de Business Insider: The brutal wipeout in software. Stocks is getting even worse in three charts. Ahí les recomiendo que ustedes, para que no extienda, solo por hoy no haremos análisis tan extensos de cada artículo, pero léanlo. Este está en Bloomberg. Trillion Dollar Tech Wipeout, Snaresoul Stocks in AI Paths. Están revisando mucho hoy estas plataformas, están publicando muchísimo. Ahí está el tema de Anthropic. Anthropic releases AI upgrade as market punishes software stocks. O sea, eso fue lo que generó pánico, básicamente, ¿no? Que se hayan dado cuenta de lo que era capaz de hacer Anthropic, que insisto, no, yo creo que no es como que no supiéramos de que eran capaces. Ya lo hemos visto en múltiples aplicaciones de lo que son capaces estas inteligencias artificiales, pero insisto, simplemente verlo ya tan cerca, pues fue lo que hoy justamente castigó en el mercado los stocks de software, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas, este lanzamiento, ¿no?, de la herramienta de inteligencia artificial de Anthropic provocó un fuerte desplome, ah, con lo que ya comentamos, ¿no? Este lanzamiento de su herramienta plugin para su IA Cloud, con capacidades de automatización orientada a tareas legales, análisis de datos y otros flujos de trabajo empresariales. Como decía, este anuncio fue interpretado por los mercados como una señal de que estas herramientas podrían reemplazar servicios tradicionales de software y datos. Por eso es que imagínate la cantidad de empresas y corporaciones hoy, y hablo, insisto, de las grandes empresas, que no están, o más bien que están, en el sector de software y datos. O sea, y además viniendo de ser pues muy poderosas, porque pues también de esto se trató los últimos años, antes de que viniera la inteligencia artificial. Es más, yo estaba dentro de esos sectores, ¿no? Como analista. eh, los datos se volvieron un gran negocio en esta era de la información. Entonces, todas estas corporaciones que se crearon de los software y datos, pues imagínate, ¿no? Que yo diría que ahí están, queriéndolo o no, prácticamente metidas todas las empresas, porque algo de esto manejan. Obviamente a mayor o menor nivel, pero todas están ahí, ¿no? Entonces la reacción fue una venta masiva de acciones en empresas tradicionales de software, datos y servicios profesionales. O sea, imagínate. Ahora vamos a hablar de algunas, ¿no? Una caída generalizada del sector, los índices de software y servicios eh, de datos cayeron mucho, con estimaciones de hasta 285 mil millones de dólares en valor de mercado borrados en un día, cuando los inversores descontaron un potencial impacto disruptivo de la IA. Empresas como Rails, LexisNexis, Thomson Reuters, Wolters Kluwer, FactSet y otros sufrieron descensos muy pronunciados en sus acciones. El efecto no se limitó a Estados Unidos, el pánico se extendió a mercados europeos y asiáticos. Acciones de software, servicios de datos e incluso sectores como IT en India también cayeron. Esto lo leí, ¿no?, hace rato. Broader Tech Sell Off. Caída más amplia, la caída del sector software arrastró al Nasdaq y otros índices globales, contribuyendo a un retroceso más amplio en valores tecnológicos. ¿Por qué se vendieron estas acciones? Insisto, la reacción del mercado se debe principalmente a temores sobre el impacto disruptivo de la IA. Disruptivo, y ya explicamos a nivel schumpeteriano de qué va la disrupción, insisto, ¿no? Entonces, obviamente esto amenaza modelos de negocio tradicionales. Los inversores temen que IA como la de Anthropic pueda automatizar funciones que hoy son provistas por software y servicios humanos, reduciendo ingresos futuros de gigantes del software, datos y legal tech. Seed compression, reducción de licencias de software, concepto donde las empresas podrían usar inteligencia artificial en lugar de pagar por tantos asientos o licencias de software, lo que reduce ventas recurrentes de software empresarial. En una de esas hasta Excel salió bailando, porque si no mal recuerdo hasta a Microsoft le dio en la torre. Ahora vamos a leer un poco algunos de los afectados, ¿no? Que insisto, fueron una gran cantidad. El sentimiento inversor más nervioso: algunos analistas dicen que la caída refleja incertidumbre estructural sobre cuánto tiempo tomará para que la IA se convierta en una sustitución económica real y cuánto valor de mercado merece hoy ese potencial. Ahí hay otro problema,
Porque también, a pesar de que aquí hay que aclarar mucho, y esto vamos a llegar a este punto, es innegable que ya es una revolución tecnológica, ¿no? Esta incorporación de inteligencias artificiales. Es innegable que se puede considerar una reindustrialización, una revolución tecnológica. Sin embargo, eso no implica que no vaya a haber desajustes, vacíos o burbujas en el intermedio, ¿no? Y esto lo hemos estado hablando también mucho tiempo, yo lo comenté precisamente ayer, o sea, una cosa no descarta la otra. El hecho de que la inteligencia artificial llegue como una revolución tecnológica industrial, no hay duda. No por eso implica que no puedan surgir burbujas severas y que incluso puedan poner en riesgo la economía. Entonces, no es mutuamente excluyente, ¿no? Esto precisamente se refleja en estas valoraciones extremas, ¿no? O en el hype de inversores o de inversiones que lógicamente se han quejado que no coincide la inversión con el revenue. Entonces, las valoraciones de empresas como Anthropic han sido extremadamente altas, por ejemplo, en algunos informes cerca de centenares de miles de millones, lo que sugiere mucho optimismo especulativo. Hay que tener mucho cuidado porque también este ambiente, insisto, a su vez, genera esa especulación. Un ambiente de especulación que, insisto, a su vez podrá generar posibles burbujas en el intermedio hasta que llegamos a la reindustrialización tecnológica a partir de la inteligencia artificial. Algo muy similar, de hecho, a lo que pasó más o menos con el Internet y las .com. Lo expliqué precisamente, lo mencioné el día de ayer. Cuando surge el Internet, más o menos, tal vez no a este nivel, porque no teníamos esta interconexión digital masiva que tenemos el día de hoy, pero había también mucho optimismo con el tema de Internet. Y si bien, de nuevo, el Internet se impuso como una revolución tecnológica industrial, al final existió también la burbuja de las .com. Hoy no me voy a extender en explicar similitudes y diferencias, pero lo haré próximamente. Hablando de burbujas, yo creo que hasta vale la pena que hable también un poco de la burbuja del 2008, de la subprime, de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Voy a dejar un capítulo, digamos, exclusivo para hablar de las burbujas. Hoy ya no me quiero extender porque no nos va a dar tiempo. Pero es lo que insisto, hay que tener mucha lupa y precisión, porque sí hay tesis y argumentos fundamentados que puedan llegar a sugerir una posible burbuja en temas de AI, porque insisto, sí hay demasiado hype. También es innegable que hay demasiado hype y que hay especulación en ese sentido, entonces empieza a ser un ambiente propenso a que surja una burbuja que surja a su vez de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, estos saltos múltiplos y dinero fácil en inversiones de inteligencia artificial, insisto, pues han generado discusiones sobre si los precios están desconectados de los ingresos o ganancias actuales. ¿Cuál es el argumento típico que utilizan? Pues que a futuro va a ser la meca. Pero aún así tienes que tener cuidado. Porque hasta dónde inviertes, aquí la duda no está en, de nuevo, aquí la duda no está en si apostar por la inteligencia artificial, sí, podríamos decir que es hasta una apuesta segura, para allá va el futuro, ok. Pero ¿cuánto estás apostando? ¿Y a quién o a cuál caballo le estás apostando? ¿Y dónde se está aplicando esa inteligencia artificial? Aquí el tema de la burbuja, a diferencia yo creo que de otras, es que es un poco más específica. Incluso podríamos hablar, si no es de una gran burbuja, mini burbujas o burbujas medias, donde, insisto, simplemente no vaya a ocurrir ni se vaya a cumplir la promesa del humo que se está vendiendo. Si te están vendiendo inteligencia artificial en un sector donde simplemente no aplica, pues básicamente ahí hay una burbuja, porque estarás gastando miles de millones de dólares en un sector donde no va a funcionar, por más que sea revolucionaria la inteligencia artificial. Entonces, digamos, es más quirúrgico eh, este tipo de burbujas, ¿no? El que está ocurriendo ahora con inteligencia artificial, porque insisto, hay muchos que se confunden diciendo, no habrá burbuja porque la inteligencia artificial es el futuro. Es que esa no es la discusión. Están mezclando. La inteligencia artificial será el futuro, sí,
Pero, de nuevo, no porque la inteligencia artificial sea el futuro, necesariamente quiere decir que no sean posibles burbujas que surjan a partir de la inteligencia artificial. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con esto. Ahora, eh, algunos de los que, por ejemplo, comentan estos ajustes, ¿no? Y que dicen, no, no es tanto burbujas, son ajustes. Pues tienes, por ejemplo, a Sundar Pichai de Google o a Jensen Huang de Nvidia, ¿no? Que dicen que la caída actual no se debe tanto a una burbuja que explota, sino a ajustes en las expectativas de mercado ante una tecnología que cambia rápidamente la competitividad. Una de las cuestiones que la economía empieza a tener en algún punto que por momentos se presenta muy seria, pero al final termina siendo casi como brujería, porque todos dicen lo que quieren y al final nadie sabe. O sea, eso es lo más peculiar siempre de la economía, ¿no? Si así hubiera sido, ¿no? Pues nadie hubiera caído en la burbuja del 2008, ¿no? Hay que tener muy claro también cómo juegan ellos, no es la misma forma en la que jugamos nosotros los mortales con información que alcanzamos ahí a pescar. Eh, Ellos tienen otros juegos porque tienen ventajas desde sus posiciones, básicamente, ¿no? Entonces, eh, la economía, insisto, por momentos se termina volviendo brujería, ¿no? Unos dicen una cosa, unos dicen otra, unos tienen unos remedios, otros tienen otros remedios, unos tienen unas enfermedades, otros otras enfermedades, y cada quien casi casi hace sus teorías, sus opiniones, y muchas veces se contraponen, ¿no? O sea, ese es el tema precisamente, insisto, de la economía. Mismos economistas, sean economistas, pueden estar opinando una cosa u otra absolutamente contraria. Entonces, aquí yo creo que lo más prudente siempre, yo creo que es válido escuchar todas las posiciones y más o menos estar pues caminando por la línea más equilibrada, más sensata y aterrizada, ¿no? A la realidad y en la economía a la posibilidad. Entonces, bueno, lo que ocurrió, hoy sí podríamos decir, ¿no? Este ajuste de mercados frente a la percepción de que la IA puede hacer obsoletos algunos modelos de negocio tradicionales, lo que provoca ventas masivas por temor. Entonces, bueno, Anthropic, hablando de como tal, no hizo tal cual que sus acciones cayeran hoy, sino que el anuncio tal cual de la nueva herramienta de IA generó miedo en los mercados sobre el futuro de otras acciones de software y servicios tradicionales, y eso disparó una venta masiva. Esto se ha traducido en una de las caídas más importantes en valores del sector tecnología software en los últimos meses. Em, y bueno, insisto, la discusión de la burbuja en inteligencia artificial sin duda sigue activa. Em, y ya la dejaremos ahondando en ella para otro momento, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Ya vamos concluyendo. Vamos concluyendo. ¿Qué fue lo que pasó en esto? En este jueves negro light. Porque tampoco fue tan catastrófico. Sí fue atípico. Sí fue, vamos a decir, em, una reconfiguración. Una señal evidente. Pero no fue un 1929 como algunos auguraban. Yo lo expliqué justamente ayer, ¿no? Insisto, en este ambiente de incertidumbre hay un negocio, ¿no? El negocio de la incertidumbre tal cual. Entonces, todo en sus debidas dimensiones. ¿Qué pasó en resumidas entonces hoy? Ya saliéndonos un poco de Anthropic. Bueno, las grandes tecnológicas Big Tech y empresas ligadas a IA venían de subidas muy fuertes. Por cierto, hoy no he estado comentando mucho el tema del oro, lo voy a comentar hacia breve, pero no lo he comentado porque ya lo comentamos ayer.
Entonces hoy las grandes tecnológicas Big Tech y empresas ligadas a IA venían de subidas muy fuertes. Muchos fondos decidieron tomar ganancias y se empezó a cuestionar algo clave, por eso digo que la pregunta sobre la burbuja, por más que la IA sea el futuro, no se puede obviar ni descartar. ¿Cuál es la pregunta fundamental a hacerse? Y que de hecho se están haciendo los mismos inversores. Hablo de inversores en inteligencia artificial. Es, ¿los ingresos reales ya justifican estas valuaciones? Esta es la pregunta. Entonces, ¿por qué pegó tan fuerte a la IA? Porque la narrativa de IA es potente, pero hay peros, ¿no? Mucha inversión, costos enormes en chips, en energía, en centros de datos, rentabilidad todavía futura, o sea, es una promesa, llegará, pero eso es en futuro, ¿no? En futuro y no sabemos tampoco así a ciencia cierta cuándo. En cuanto al mercado huele sobrevaloración, no espera, vende. Y eso es más o menos lo que ha estado pasando también, combinado a otras cosas en la semana, ¿no? Ha habido pánico, ha habido miedo, ha habido incertidumbre. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues caídas rápidas en tecnológica, sobre todo en la más promesa y menos flujo de caja hoy, básicamente, ¿no? O sea, es más o menos como el criterio, ¿no? En donde, vamos a decir, sacan, pues en las que son más promesa y menos flujo de caja al día de hoy. Ahí es donde se sale el dinero. Ahí es donde huyen, ¿no? Lo que hemos visto en gran medida esta semana es precisamente un comportamiento de evacuación. O sea, todos quieren huir, todos quieren liquidar. No importa si hablamos del oro o ahora en lo que pasó hoy mismo el jueves con las tecnológicas. Se vende. Entonces, en este sentido, hemos estado en un ambiente semanal, insisto, de miedo, incertidumbre, donde todos quieren evacuar como si el edificio se estuviera incendiando. De momento y hasta creo que de milagro, no ha colapsado de peor manera la economía, pero sin duda ya está dando señales evidentes de que están habiendo grandes cambios. Nada más en esta semana y días antes estuvimos viendo el comportamiento del oro, ¿no? En sus tendencias alcistas y luego su caída, la caída también de la plata, el Bitcoin, ahora vamos al Bitcoin precisamente, el petróleo, el dólar, en fin. Algo que a su vez tenemos que entender hoy, y no voy a extenderlo al menos hoy, sino yo creo que mañana vamos a hablar un poco más al respecto, es parte de lo que yo explicaba al final el día de ayer. Este sistema Fiat, dentro de la ruptura de la cual habló Carney y todos hemos acordado que esa ruptura deriva, no se queda en la ruptura, deriva en un nuevo orden mundial o desorden mundial, que es el que impulsa Trump, entre otros actores, pero principalmente Trump, hay que entender que el Fiat System también en ese sentido va hacia una ruptura, no transición. Yo he llegado a leer algunos que dicen que es transición. Yo no coincido con que sea una transición. Nada más así como, bueno, vamos a pasar, como por ejemplo, incluso creo que todavía el Bitcoin fue más una transición. Acá yo veo más una ruptura, una reconfiguración profunda y radical del sistema financiero global. Por eso es que yo empecé leyendo a Mark Carney diciendo, escúchenlo políticamente, pero también en términos económicos financieros. Y también en términos financieros, como lo dice en su propio discurso, se busca autonomía estratégica y soberanía. Y eso parte, sin duda, pues de las dependencias y capacidades autónomas que cada país, nación tenga para dejar de ser, por ejemplo, tan dependientes de ciertos activos o de ciertos
ciertas divisas incluso, como el dólar, por ejemplo. Entonces, hoy digamos que estamos en el proceso de la ruptura, no en el proceso de la transición. Y eso es la combinación de factores que hemos estado viendo hasta el día de hoy. El Fiat System era obvio que lleva décadas de alguna manera enfermo y en decadencia, si entendemos que el sistema está basado en deuda y que el sistema económico está basado en guerra y que no puede haber por momentos deuda eterna, porque cabe decir que Estados Unidos está sumamente endeudado desde hace décadas y su deuda básicamente pues, parece ser una deuda eterna que no deja de más, no solo eterna, sino que no deja de crecer, crece más bien de manera eterna la deuda de Estados Unidos y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, estamos ante esto, ¿no? Ante una ruptura donde estamos viendo estos cambios, donde de alguna manera tenemos rupturas de acuerdos políticos y también de ciclos económicos de alguna manera, que se impulsan y fortalecen precisamente a través de la incorporación de, además, nuevas tecnologías, en este sentido de la reindustrialización tecnológica. Por eso es que los cambios en realidad son tan grandes y tan radicales que no podemos hablar de una transición. Es una ruptura, es un cambio fundamental y radical del orden previo para pasar a un nuevo orden mundial, del cual yo vengo hablando desde hace un año. Un año atrás, antes de Trump ya lo estaba mencionando, que también podríamos denominar un desorden mundial. Podría ser, ¿no? Así que bueno. Entonces, ¿qué pasó? Además de, como dice, ¿qué pasó con la selva negra de allá de los de Mana? ¿Qué pasó con Bitcoin el día de hoy? Pobre Bitcoin, ¿no? O sea, hoy justamente estaba viendo un meme, de hecho lo subí hace rato, me dio mucha risa. Bueno, un meme, no un meme, un video. Ahí sí lo pueden ver, está justamente lo subí hace un rato a mi canal. Donde es curioso, ¿no? Está justamente aquí Jesse de Breaking Bad. Y de verdad que me dio mucha risa. Digo, podría ser meme, yo creo que al rato lo hago meme, pero es muy chistoso porque metales suben, cripto baja, metales bajan, cripto baja, guerras, cripto baja, sin guerras, cripto baja. Fed habla, o sea, soy la Reserva Federal, cripto baja, Trump habla, casi casi Trump estornuda, tose o estornuda, pues las criptos bajan. O sea, el punto es que siempre baja la cripto, parece ser, ¿no? O sea, no se cumple, ¿no? Eso de que todo lo que sube tiende a bajar. O sea, aquí parece que todo lo que baja sube, menos las criptos, porque pues siempre están bajando, ¿no? Siempre caen, siempre caen. Es cotorreo y no. Ya sabemos que es bu- alta volatilidad las criptomonedas y demás. Pero bueno, se habla por ahí y lo hablaremos próximamente porque está este concepto del gran reset, que cada quien habla y dice lo que se le ocurre con ese tema del gran reset. Precisaré desde mi perspectiva lo que considero que es este concepto del gran reset. Unos caen demasiado en la exageración y conspiranoia, pero sí hay factores que fundamentan, insisto, lo que estamos hablando desde el inicio, una ruptura que deriva en un nuevo orden, y si hay un nuevo orden, hay un nuevo sistema financiero. Podrá no necesariamente tenerse que eliminar por completo, pero sí, como yo lo decía ayer, pues podemos tener una especie de patrón oro o Bretton Woods 2.0 ahora, ¿no? Y eso es lo que sí está pasando. Por eso tantos cambios, ¿no? Por eso también hasta en esto hay ganadores y perdedores. Ahora, ¿por qué Bitcoin cayó? De nuevo, por liquidez y riesgo, porque esta semana todos han querido liquidar hasta en sus activos
o estos llamados activos refugio como el oro, pues ayer lo estaba comentando. Eso es lo que está pasando. Ya llegó el nivel a un pánico donde hasta el oro lo quieren hacer líquido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Bitcoin? Pues hoy se comporta tal cual. eh, pues no claramente como el oro digital en corto plazo, sino como activo de riesgo, ¿no? Risk on. Sobre todo cuando suben tasas reales, cuando el dólar se fortalece, cuando Wall Street se pone defensivo, los fondos venden cripto primero porque es líquido, es volátil, no genera flujo. El resultado final, venta de BTC junto con acciones tecnológicas, no por fundamentos cripto, sino por macro. El dólar, pues un gran beneficiado, y algunos pasan por alto, ¿no? Cuando hay miedo, cuando hay ajustes de mercado, cuando hay dudas sobre crecimiento, es curioso porque el capital global regresa al dólar, ¿no? Yo lo hablaba también ayer, o sea, cuando todos los activos se liquidan, se anula eso que tanto se romantiza de la diversificación, porque la diversificación es cero, porque todos quieren liquidez al mismo tiempo, sin importar los activos, como decía, oro, Bitcoin, plata, petróleo, todos quieren líquido, liquidez. Entonces, de alguna manera, pues sí, esa liquidez a veces se traduce en fortalecer al dólar. Además, porque bueno, Estados Unidos sigue siendo el refugio financiero, porque hay bonos del tesoro que pagan rendimientos atractivos, hay liquidez inmediata. En este sentido, el dólar pues, se fortalece, ¿no? Es un dólar fuerte y hay una presión bajista sobre acciones, cripto y commodities. Ahora el oro tuvo un comportamiento distinto, más maduro. En realidad, como decíamos, fuera del día de la caída, al otro día ya había recuperado sus niveles el oro, sus valuaciones. El oro, vamos a decir, nunca lo vamos, bueno, al menos, al menos en las reglas convencionales, nunca ves al oro fluctuando tanto, con ciertas excepcionalidades como la de antier, o no me acuerdo cuándo fue, en su caída, pero el oro en general, pues no sube violentamente como el Bitcoin, ¿no? Y no cae como acciones tecnológicas tampoco, ¿no? O sea, el oro hoy, por ejemplo, refleja una desconfianza estructural a largo plazo, cobertura contra inflación futura y desorden geopolítico, reserva ante deuda global. El resultado, pues al final se mantiene también fuerte y actúa como seguro, no como apuesta, o se hace como lo de siempre, como activo refugio en tiempos de incertidumbre. Eh, ¿Cómo se conecta todo? Pues este es el circuito clásico del mercado, ¿no? Hay un optimismo extremo con el tema de las inteligencias artificiales, tech y cripto. Ahí hay un optimismo extremo. Esto deriva en una sobreevaluación. Esto deriva en toma de ganancias. Esto deriva en huida al dólar. Esto deriva en que caen activos de riesgo. Y esto deriva en que el oro se sostiene, ¿no? Esta es más o menos la lógica actual. Sí hubo pánico, pero a la vez hubo un reacomodo de portafolios, digamos, ¿no? Eh, Ahora, y ya para cerrar con lo que comentaba, ¿no? Eh, el dólar, fortaleza defensiva, vamos a decir, el oro, confianza a largo plazo, las tech IA, una corrección, no precisamente es muerte, y el Bitcoin sensible a liquidez y tasas. En este sentido, el mercado te está diciendo algo así como bájale 2 rayitas a tu hype. O sea, es más o menos lo que hoy pasó con las techs, ¿no? En resumidas, o sea, el mensaje, la moraleja del día de hoy, jueves casi negro, cuasi negro, o jueves negro light, como lo quieran, creo que así lo voy a titular. Jueves negro light, 5 de febrero de 2026. Así pasará la historia con ese nombre. Entonces, lo que nos está diciendo el mercado y el comportamiento que tuvo el día de hoy básicamente fue
no fue se acabó el futuro, sino bájale 2 rayitas a tu hype. Estás sobrevaluando un chingo la inteligencia artificial. Sí será el futuro, pero de nuevo, bájale 2 rayitas a tu hype, ¿no? Y enséñame ganancias reales y ya luego vemos, ¿no? Luego seguimos y seguimos metiéndole varo, ¿no? Más menos es lo que pasó. Más menos, ¿no? Entonces, bueno, ya estaremos platicando, ¿no? A profundidad, insisto, ahondando en lo de la burbuja para hablar de algunas, de la .com y de la, eh, de la .com y de la del 2008. Y bueno, hoy nada más para cerrar, ¿qué empresas fueron afectadas? A ver, de entrada los índices, ¿no? Nasdaq Composite, muy influido por tecnología, cayó alrededor de 1.6%, alcanzado niveles no vistos desde noviembre. Standard Poor's 500 bajó alrededor de 1.2%, negativo, ¿no? Menos 1.2%. Dow Jones también cayó cerca de 1.2%. Estos descensos reflejan un día débil para el mercado general. ¿Qué empresas de las que comentaba, no? Grandes tecnológicas y de IA les pegó, obviamente, ¿no? Entonces, estas empresas sufrieron caídas importantes debido a preocupaciones sobre si el gasto en inteligencia artificial realmente generará beneficios futuros consistentes. Microsoft cayó aproximadamente 5%, Palantir cerca de 6.8%, ya hemos analizado a qué se dedican los santitos de Palantir. Oracle cerca de 7%, Amazon cayó 4.4% en el mercado regular y 10% tras el cierre. Nvidia bajó modestamente pero afectó la confianza. ServiceNow y Salesforce, un software ligado a IA, también sufrieron pérdidas. Estas caídas reflejan rotación de inversores fuera de acciones con valoraciones altas de crecimiento IA. Por cierto, recomiendo mucho 2 artículos, precisamente el día de hoy. El primero es este. Ay, Dios, cómo me caen mal los ads por todas partes, Dios mío. Bueno, el primero es este. Wall Street ends sharply down as AI worries wake. Es este de Reuters. También uno de Financial Times que es Big Tech Shares Slide for Third Day with AI Stocks Under Pressure. Este es de Financial Times, se los recomiendo también. Y bueno, es que hay muchos, ¿no? Eh, este, por ejemplo, de AP. Ay, Dios. Falling Tech de AP, de la agencia AP. Falling Tech Stocks and a Plunge for Bitcoin Hit Wall Street. Y además de estos, les recomiendo. Perdón, una disculpita, es que no los tengo todos aquí ordenados. Bueno, de mientras esos, ¿no? De mientras esos. ¿Verdad que estábamos en las empresas, ¿no? Bueno, bueno, antes de pasar esto, para ya terminar, Moody's y JP Morgan, según yo también, tuvieron ahí caídas, como ya dije, Nvidia, Microsoft, Oracle, en general, ¿no? Centros de datos, data center, todo lo que esté relacionado a esto que acabo de comentar, que imagínense, softwares, empresas de datos, mercados, Ares, Apolo, fondos de capital privado, ¿no? O sea, no, hombre. En este sentido, insisto, aquí es donde aplica lo que habló el propio Mark Carney, algunos que tal vez no me siguieron o entendieron como por qué leí. Pues aquí es donde entra precisamente ese concepto, el cual mencionó el propio Mark Carney en Davos.
que es el Risk Management System, administración de riesgos. O sea, estamos en un sistema constante de administración de riesgos, así que váyanse acostumbrando porque de esto, este pan va a ser el pan de cada día, el Risk Management System, como bien lo mencionó el buen Mark Carney, ¿no? Así que básicamente eso es lo que más o menos hoy estuvo pasando. Eh, ya prácticamente podemos decir que concluimos el día de hoy. Vamos a dejar pendientes dos cosas. Yo creo que igual y lo hacemos dos en uno. Vamos a analizar las burbujas. Vamos a analizar el gran reset y en este sentido también no sé si ahí mismo meter. No, yo creo que se lo dejaré aparte. Vamos a hacer entonces la siguiente gran reset y vamos a analizar burbujas. Y en otra ocasión, porque ese sí requiere casi historia, análisis histórico, hablaremos del dinero fiduciario, del fiat system. Que es curioso, ¿no? Que mucha gente utilice el dinero, pero realmente no entiende cómo funciona, no entiende qué es el dinero. Entonces yo creo que se lo vamos a dejar para un capítulo especial y de mientras los otros dos, ¿no? ¿Qué más? Pues nada, ¿no? Estamos en estos cambios, insisto, radicales. Sí, tenía un par de comentarios más, pero los voy a dejar para este análisis que hagamos. Y sí, creo que ya terminamos tal cual el día de hoy. Precio Bitcoin hoy cae bajo los $70,000 y revierte el rally post-Trump, ¿no? O sea, esta es una ah, publicación precisamente del día de hoy, ¿no? Imagínate. De XTV, precio Bitcoin hoy cae bajo los $70,000 y revierte el rally post-Trump, ¿no? O sea, es que están pasando una de cosas. Aquí las conclusiones que nos ponen. Bitcoin perdió el nivel de $70,000, anulando completamente el rally impulsado por la victoria electoral de Donald Trump. Las salidas masivas de ETF junto con señales de menor liquidez y demanda estructural débil profundan la corrección. El mercado vuelve a tratar a Bitcoin como un activo de alto riesgo, lejos de actuar como refugio en un entorno macro incierto. Es que sí, estamos en este ambiente como lo decía ayer, ¿no? O sea, esa es la única constante el día de hoy, la incertidumbre. Eso es lo único seguro que tenemos. Tristemente, amigos. Bueno, leo estos últimos titulares nada más de Forbes. Caída del Bitcoin sacude a empresas que se subieron al carro del acaparamiento de criptomonedas. Las políticas de Trump impulsaron inicialmente las inversiones en criptomonedas, pero ahora enfrentan la presión de los cambios en la Fed. Les recomiendo siempre escuchar a los que saben. Y en ese sentido, ahora les digo quién. ¿Cómo se explica la caída del Bitcoin en 2026? Ahí de Bloomberg también se pueden leerlo. Y siempre hay que escuchar a los que saben. Aquí luego uno se ofenden porque tenga. A veces yo no sé cómo se ofenden los. Yo creo que justamente es una muestra de limitación mental. Cuando tú estás con una persona más inteligente que tú, y de entrada tendrías que tener la inteligencia para identificar cuando tienes una persona más inteligente, porque hay quien no puede ni siquiera hacer eso. Pero cuando lo identificas, deberías de sentirte privilegiado de poder compartir conversación y más aún si puedes aprender de esa persona. No importa de quién estemos hablando, sea un amigo, sea tu jefe, sea un mentor, sea un colega, una cuestión fundamental, y yo soy de esa idea, nunca seas el más inteligente del cuarto. Procura siempre rodearte de personas más inteligentes y a su vez, poco a poco les puedes ir aprendiendo
y lo más tonto que podrías hacer es sentirte insultado, humillado, intimidado. No, 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 ese es un error de los tontos. Que en lugar de aprender de los inteligentes, se ofendan y lloriqueen porque tienen más ego que inteligencia. Son eguitos pequeñitos que muy curiosamente superan su inteligencia. No, no, siempre procura estar en el cuarto rodeado de inteligentes y aprenderles. Yo, alguien que respeto mucho su opinión en estos temas financieros, económicos, es Michael Burry. Por obvias razones, ahí les invito a que sepan e investiguen quién es. Y él por aquí justamente comenta sobre la caída del Bitcoin. Los escenarios preocupantes son una realidad cercana. Avisa de que Strategy podría sufrir ventas forzadas y quedarse sin liquidez. Dice que en parte la industria cripto provocó las caídas históricas del oro y la plata. Strategy va camino de convertirse en Caja Madrid con sus preferentes. Bueno, insisto, lean por ahí el tema que trae y las opiniones del buen Michael. MicroStrategy, esta es la última que leemos el día de hoy. Tiene también ahí todo un background con el tema de los bitcoins. Porque, insisto, hoy hubo varios afectadillos, ¿no? MicroStrategy enfrenta un riesgo catastrófico al caer Bitcoin a $60,000. La caída de Bitcoin a $60,000 empujó las holdings de MicroStrategy aún más por debajo de su costo, intensificando la presión en su balance. La empresa ahora cotiza por debajo del valor de sus activos, lo que limita su capacidad para recaudar capital sin dilución. El riesgo sigue siendo manejable por ahora, pero una debilidad prolongada podría aumentar la presión financiera. En fin, pues así el clima del día jueves del día de hoy. Aquí AP también, bueno, ahora sí que el pilón. No sé si ya lo había leído. AP tiene este otro artículo, también les recomiendo que lo lean. Perdón. Dice, continúa caída de meses de Bitcoin llegando a su punto más bajo en 15 meses. Ya no lo vamos a leer. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Insisto ya en conclusión, estamos ante grandes cambios. No son cambios menores, son cambios radicales, tan radicales que no podemos estar hablando de una transición. Obligadamente, necesariamente, forzosamente, estamos hablando de una ruptura. Y una ruptura implica grandes cambios. Y cambios fundamentales en muchos aspectos, ¿no? Ya hablaremos, insisto, de los temas pendientes, de hacia dónde va el Fiat System, si se eliminará, que de momento así de rápido no creo, pero sí se readaptará, se reconfigurará y se reformará, que es la palabra misma que ocupó el ahora encargado de la Reserva Federal, y lo expliqué ayer. Esa es la palabra que creo que se debe de ocupar, ¿no? Se va a reformar el sistema financiero global. Y ya lo expliqué también un poco ayer, para mi gusto, pues se podrán, creo yo, ya de manera un poco más viable de lo que se tenía, ¿no? Porque en esta economía de deuda especulativa, pues de alguna manera no podía mantenerse sin ser productiva toda la vida, endeudada y sin ser productiva toda la vida, porque se parecía que por momentos era el plan de la economía, hasta que nos demostró fallas tan sistemáticas y sistémicas y preocupantes como la misma crisis inmobiliaria subprime del 2008. Esa crisis, perdón, perdón por el Spanglish, esa crisis subprime del 2008 nos terminó revelando tal cual las grandes goteras del sistema financiero global, que Estados Unidos pues está tremendamente, descaradamente, estratosféricamente endeudado, que además en esta economía de guerra pues evidentemente, insisto, empezamos a llegar a topes
a topar con pared, a límites, donde básicamente ya eran bombas de tiempo, ¿no? A ver cuándo surgía otra crisis como aquella. Y en esas estamos todavía, porque estamos ahí, insisto, entre el mundo nuevo entre el mundo viejo que no termina de morir y el mundo nuevo que no termina de nacer. Muy a lo Gramsci, ¿no? Pero en esas estamos, o sea, estamos en el proceso de la ruptura. No es una transición, será radical. En ese sentido, hacia donde vamos, claramente, creo yo es hacer hacia al menos un reajuste más sensato económico, que creo que es para donde va tanto la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos como su propia estrategia económica global, donde se empiece a, de alguna manera, respaldar en materias primas y recursos estratégicos. A diferencia de este sistema fiduciario basado en una confianza que ya no existe, a partir de una deuda impagable, estratosférica de los Estados Unidos, donde nadie ya confía en este sistema. Por eso ya lleva un rato en que están ocurriendo a su vez de manera paralela procesos de desdolarización, la conformación misma de los BRICS, el que aliados tradicionales o al menos dolarizados como los propios Emiratos Árabes se hayan desdolarizado, el propio petrodólar mismo, ¿no? Pues se haya sustituido de alguna manera aceptando pagos por petróleo en divisas que no sean dólar, te habla de señales que no son recientes, sino que ya se vienen dando, eh, podría decirse hasta en cascada o como efecto dominó desde hace muchos años, que te hablan simplemente de que están habiendo nuevas goteras que simplemente revelan lo que ya sabemos, que el sistema no sirve. El sistema financiero, basado en deuda, el sistema fiat, que a su vez, insisto, esencialmente está basado en la confianza, pues es un sistema en el que ya nadie confía. Y si ya no hay confianza y nadie confía en este sistema fiat, entonces básicamente el sistema colapsa. Y por eso es que también en el intermedio empezaron a surgir pues estas alternativas como las propias criptomonedas, ¿no? El Bitcoin, la blockchain y todo esto, para justamente, de alguna manera, empezar a presentar alternativas. Pero hoy justamente estamos ya ante la probabilidad de un cambio estructural de este sistema. Y creo, insisto, que al menos se va a reconfigurar de manera más sensata en dejar obviamente de basarse, ¿no?, en este eterno e interminable sistema de deuda para pasar a respaldarse. Por eso digo que probablemente lo que vaya a surgir de esta readaptación, reconfiguración, reingeniería o reforma del sistema financiero global tenga que ver justamente con hacer una especie de Bretton Woods 2.0 o patrón oro 2.0, pero que ahora no será un patrón oro, sino que será lo que yo denomino un patrón basado en recursos estratégicos. Básicamente un patrón ligado a recursos estratégicos, un patrón vinculado a recursos estratégicos. Por eso, una especie de emular lo que era el patrón oro, ahora, insisto, no será lo mismo porque los tiempos son distintos y las prioridades y los recursos estratégicos son distintos. O sea, hoy se considera de mayor valor algunas cosas que en otros momentos no. Hoy los activos estratégicos están yendo hacia ciertos puntos muy específicos. Entonces, esos serán los activos fundamentales, ¿no? Strategical assets. Yo me estoy como adelantando a que por ahí va la cosa, ¿no? Va a ser un patrón como basado en strategical assets, que a su vez están basados en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, como pues en las adaptaciones del nuevo sistema financiero, que será reformado, insisto, ¿no?
Por eso es que hasta el propio encargado, insisto, de la Reserva Federal habla ya en esos términos. Entonces, obviamente no se va a respaldar en oro como en otras épocas, sino que seguramente se va a respaldar este nuevo sistema financiero. Pues, ¿en qué quieren? Sí, también puede ser en oro, sí, también puede ser en plata, en petróleo, en lo de siempre, pero además en tierras raras, por ejemplo, ¿no? En litio, en, en incorporar también este sistema alternativo de criptomonedas, ¿no? O sea, podría ser, como ya lo expliqué ayer, utilizando estas stablecoins, utilizando blockchain, en fin. Primeramente, eso es innegable, el dólar se va a digitalizar, eso para allá va el rumbo, ¿no? Ya de por sí se hablaba desde hace muchas décadas, ¿no? Que el efectivo gradualmente iba a terminar desapareciendo. Todavía creo que hay muchas barreras, sobre todo para países no industrializados, para dejar de utilizar efectivo, pero se irá reduciendo, ¿no? Paulatinamente su uso, sin duda. Se irá digitalizando la economía ya prácticamente por completo, que ya de por sí ya lleva algo de avance, ¿no? Esto lo saben bien hasta los bancos. Será mayor, ¿no? Entonces, sin duda por ahí surgirá como una especie de dólar digital. Ya ni siquiera probablemente en algún punto se seguirá imprimiendo dinero. Y a su vez, esta reforma del dólar, pues será tal vez un dólar que esté, insisto, respaldado en algún activo estratégico. En este sentido, ya habrá algo que respalde, esa es mi idea y teoría, habrá algo que respalde, de alguna manera, obviamente adaptado a nuestros tiempos. Habrá algo que respalde el valor del dólar adaptado a nuestros tiempos. Eh, Insisto, ya de entrada que se haga esta reformulación de dejar de pensar en que el dólar nada más está basado en la confianza, una confianza que ya no existe, por eso es que pues, se ha perdido el valor y la confianza en el sistema del dólar, a pasar a un dólar que esté basado ya no en la confianza, ya no en el aire, ni en la fe ciega, ni en la falsa fe o en la gran farsa de la confianza, que insisto ya lo explicaré ahora cuando explique el Fiat System, para pasar a básicamente algo ya más sólido, ¿no? Incluso hablando, insisto, de recursos, de materias primas, pues, ¿no? O para donde, insisto, yo creo que va, es a basarse el dólar en recursos estratégicos y por eso mismo explica por qué también Trump pues está haciendo de recursos estratégicos por todo el mundo, ¿no? Porque fue a Venezuela a básicamente robarles el petróleo, pero no solo el petróleo, también el oro. Tome nota, por eso digo que hasta el comportamiento del oro también ahí hay factores que tienen que ver con Venezuela. No olvidemos que Venezuela es rica en muchos recursos, no solo en petróleo, pero no menor, porque pues tiene las reservas más grandes del planeta, Venezuela en términos de petróleo, pero además de muchas otras otros recursos, ¿no? Venezuela es rico en muchos otros recursos. Entonces todo está ligado, ¿no? Al final que, insisto, se estén haciendo de tantas tierras raras, eh, tantos minerales, su interés por los semiconductores, insisto, en esos activos que ahora se consideran de valor, es en donde creo, y que por supuesto están acaparando las potencias. O sea, no sé si hasta ya se dividieron por cuotas, ya lo he explicado, ¿no? En este reacomodo o repartición, parece ser que ya China tiene su cuota de tierras raras, Rusia ya tiene su cuota de tierras raras, porque si no mal recuerdo, Ucrania tiene bastantes, y ahora, pues igualmente Estados Unidos ya se hace de sus tierras raras, así como de cualquier otro tipo de recurso, parece que ya tienen sus cuotas, para ahora sí empezar, insisto, a poder proponer otro sistema financiero que esté respaldado en activos de alto valor, que ahora sí sean tomados como activos estratégicos y por eso su interés en dominarlos y en apropiarse de estos recursos, ¿no? Obviamente, este círculo se cierra al entender por qué. Pues porque quieren ser los únicos dueños que sean capaces de producir la tecnología que justamente se necesita
para utilizar la inteligencia artificial. O sea, básicamente se están haciendo estos recursos para ser los únicos productores de inteligencia artificial. Y en ese sistema en esa línea están alineando el sistema financiero. Al ellos de alguna manera apropiarse de estos recursos, son los únicos capaces de poder generar estas tecnologías y en ese sentido controlar de nuevo la economía, que al final es el punto de toda la vida. Ese es el punto siempre, ¿no? No importa cuántos Bretton Woods haya. De momento llevamos uno y parece que se va a hacer el 2.0, pero el punto al final siempre es que terminen estas potencias, particularmente ahora hablando de Estados Unidos, de nuevo a controlar la economía. Ahora, en este mundo, vamos a llamarle, permítame, multipolar, de varias potencias, pues ya Estados Unidos no podrá controlarlo todo, pero seguirá controlando una gran parte, si no es que la mayor parte, porque todavía, insisto, el dólar no se puede eliminar. Insisto, la propia China, pues es la principal tenedora de dólares en el mundo. Entonces, no es que se vaya a eliminar el dólar, es que se va a reformar. Eso es lo que hay que anotar, ¿no? Y en esta reforma, insisto, pues tiene todo un carácter y objetivo geopolítico de dominación que se termina consolidando, no solo en términos geopolíticos y bélicos, sino con el mismo sistema financiero. Así ha funcionado siempre, así ha funcionado toda la vida y así funcionará en esta ocasión, para mi gusto, ¿no? Ese es mi análisis. Así que bueno, próximamente entonces estaré hablando del Fiat System. eh, y pues hasta hoy quedamos en esto. Espero haya sido de su interés.